nombre es Karen Cindy Rivas y en este video se hablará sobre los conceptos de base de datos, comenzando con dato. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor que se les asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos describen hechos empíricos. Para examinarlos deben ser organizados o tabulados, ya que un dato por sí mismo no puede demostrar demasiado, sino que se debe evaluar el conjunto para examinar los resultados. Variables. Una variable es un nombre simbólico que identifica una parte de la memoria en la que se pueden guardar números u otro tipo de datos. Es un sitio en la memoria del ordenador para guardar datos. El contenido de una variable se puede recuperar y modificar cuantas veces se quiera durante la ejecución de un programa o a lo largo de una sesión de trabajo MATLAB. Una variable en general se identifica por su nombre y su tipo. El nombre debe estar formado por letras y números y comenzar por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Una variable está asociada a un tipo de datos, el cual determina la cantidad de bytes que usa la variable. En la mayoría de los lenguajes de programación es necesario especificar el tipo de dato que se va a contener una variable antes de usarla, declarándolo con las órdenes específicas. En el lenguaje de programación de MATLAB, las variables no necesitan ningún tipo de declaración y pueden almacenar sucesivamente distintos tipos de datos enteros, reales, escalares, matriculares, caracteres, etc. Se crean simplemente asignándoles un valor. Registro. Representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. En términos simples, una tabla de una base de datos puede imaginarse formada de filas y columnas. Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. No puede haber un registro duplicado, los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que permanecen a una misma entidad. Se les asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Hola, buen día. Hoy les voy a hablar sobre la tabla base de datos. Bueno, primero que nada les voy a dar una descripción para que esto sea un poco más entendible. Una tabla de datos es una colección de datos organizados en filas y columnas. Es parecida a una hoja de Excel. Bueno, una tabla de datos también puede contener otras informaciones como notas, variables y scripts. También una tabla de datos contiene elementos importantes que debe de llevar esta, los cuales son cuadrícula de datos, panel de tabla, panel de columna, panel de fila y miniaturas con enlaces de ventas de resultados. Bueno, primero que nada les voy a dar la definición de cada una de estas. La cuadrícula de datos, la cuadrícula de datos contiene los datos organizados en filas y columnas. Por lo general, cada fila de la cuadrícula de datos corresponde a una observación y las columnas, también llamadas variables, contienen información relativa a las observaciones. En la tabla de datos, cada fila corresponde a cada individuo de una prueba y hay 12 columnas de la información, aunque no es posible mostrar las 12 columnas en la cuadrícula de datos, todas ellas permanecen enlistadas en el panel de columnas. La información proporcionada para cada individuo de la prueba incluye la hora, el tipo de célula y el tratamiento, entre otros datos. Cada columna dispone de un encabezado o nombre. En este nombre, no forma parte del recuadro total de la fila de datos. Bueno, en el panel de tabla, el panel de tabla puede contener las variables o los scripts de la tabla. En la tabla de datos hay un script guardado llamado modelo, que puedes volver a crear automáticamente un análisis
Esta tabla también tiene una variable llamada notas que contienen información acerca de los datos. Las variables y los scripts de la tabla se analizan en un capítulo posterior. Bueno, y en el panel de columnas, el panel de columnas muestra el número total de columnas. Si hay alguna columna seleccionada y una lista de datos de todas las columnas ordenadas por nombre, los números ya serían 12 y 0, que indican que hay 12 columnas y que ninguna está seleccionada. A la izquierda de cada nombre de la columna hay un icono que indica el tipo de modelización de esa columna. Los tipos de modelización se describen en conocer los tipos de modelización, el capítulo y analizar sus datos. El panel de filas. ¿Qué es el panel de filas? El panel de filas muestra el número de filas de la tabla de datos y pues también cuántas de ellas están seleccionadas, excluidas, ocultas o etiquetadas en la tabla de datos. Hay 137 filas en la tabla de datos. Y en la miniatura con enlaces o ventas de resultados, es una zona miniatura de todos los informes sobre la tabla de datos. Y sin nada más que decir, espero y les haya servido esta información sobre la tabla base de datos. Mi nombre es Valeria Valenzuela Frías y yo les voy a hablar sobre las bases de datos relacionales. Se trata de una base de datos que almacena y da accesos a puntos de datos relacionados entre sí. El modelo relacional es una forma intuitiva y directa de representar datos sin necesidad de jerarquizarlos. Las bases de datos son el modelo más utilizados actualmente. Otro tema del que les voy a hablar va a ser el de consultas en una base de datos. En bases de datos, una consulta es el método para acceder a los datos de base. Con las consultas se puede modificar, borrar, mostrar y agregar datos en una base. Para esto se utilizan lenguajes de consultas. Una consulta nos sirve para extraer información de alguna base de datos. Para utilizarlo se debe escribir la consulta basándote en un conjunto de códigos predefinidos, de modo que tu base de datos pueda entender la instrucción. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Arriola y les voy a presentar el lenguaje SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language. Significa lenguaje estructurado de consultas. Es un lenguaje de programación creado en 1970 por IBM. ¿Para qué funciona el lenguaje SQL? Sirve para definir, cuestionar, administrar, manipular, realizar cualquier tipo de acción en una base de datos. Es decir, se utiliza para definir, gestionar, manipular la información contenida en una base de datos relacional. El lenguaje SQL se basa en varios elementos para la comodidad de los desarrolladores del SQL. Vienen siendo las cláusulas. Las cláusulas son componentes de los estados y de las queries. Expresiones. Las expresiones pueden producir valores escalares o tablas que consisten en columnas y filas de datos. Predicados. Los predicados especifican las condiciones que se utilizan para limitar los efectos de los comandos y las consultas, o para cambiar el flujo del programa. Queries. Una query o consulta va a recuperar los datos en base a un criterio dado. Los comandos son los con los que puedes controlar las operaciones y el flujo del programa, conexiones, sesiones o diagnósticos. A continuación presentaré el sistema manejador de base de datos.
Se trata de una serie de software específico que realiza tareas de una forma interrelacionada para facilitar la construcción y manipulación de base de datos, cuya función es mostrarse como una interfaz entre la base de datos y el usuario. El objetivo de los SGBD es manejar un volumen de datos, los cuales puedan ser representados como información relevante para la organización. Base de datos en jerarquía. Construyen una estructura de jerarquía con los datos que permiten una estructuración estable cuando gestionamos una cantidad de datos muy interrelacionados. Bases de datos en red. Son derivadas de las jerárquicas, pero mejoran la gestión de datos redundantes, manteniendo su rendimiento en consultas de datos. Bases de datos relacionales. Son las más utilizadas en aplicaciones. La información siempre se almacena en correlación a otra, por lo que se facilita su administración por personal no especialista.